Aventureros, desde los albores del tiempo, el ser humano se ha preguntado por el más allá, por las estrellas, y cuál es su lugar en el espacio. Por eso muchas culturas han decidido tratar de reproducir lo que se encontraba en el cielo, justo aquí en la Tierra. Y fruto de ello nacieron ciencias como la arqueoastronomía, una de las que vamos a hablar hoy. Pero, ¿sabías que el geomagnetismo terrestre tiene mucho que ver también en la disposición de distintos edificios o monumentos megalíticos a lo largo y ancho de este planeta? Hoy en Desafío Viajero, uno de los grandes expertos mundiales en tema de arqueoastronomía y probablemente la autoridad en habla hispana más importante en el asunto del geomagnetismo, se pasa por Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Rafa Balaguer, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Luis? Amigos, amigas, pues nada, encantado de compartir pues una, una agradable tertulia contigo, que seguro que nos vamos a pasar genial, vamos a disfrutar muchísimo y bueno, como siempre, pues un placer colaborar con los amigos, ya lo sabes. Bueno, Rafa Balaguer, por supuesto, astrónomo, prehistoriador, ¿no? Que creo que nunca había llevado a Desafío Viajero un prehistoriador, ¿no? Porque es como que todo el asunto, Rafa, de la prehistoria, tal vez porque estamos acostumbrados, ¿no? Pues a esas lecciones somníferas de cuando éramos pequeños, hablándonos pues de las cuevas rupestres y tal, como que nunca al común de los mortales nos ha interesado demasiado, pero probablemente es la parte más interesante e importante de la historia, ¿no? Por supuesto, yo, claro, yo no me aburría en esas lecciones, desde siempre me ha gustado, me ha apasionado, pero sí que, por supuesto, es algo que, oye, mira, nos habla al oído, ahí susurrando en la oscuridad de lo que somos, ¿no? Ahí está nuestro origen como especie, sobre todo nuestro origen como especie consciente del universo, y para mí la experiencia máxima que puede tener un ser humano de comunión con el cosmos es precisamente entrar en una caverna con arte rupestre paleolítico, tener un instante de reflexión sobre esos paneles pintados, que atención, no es solo magia de caza, no es solo un lenguaje olvidado, no es solo símbolos de transmisión de poder entre castas, linajes reales, no es solo un censo de personas, no es solo pues un recordatorio de ritos de unión o también pues de funeral, esa idea de trascendencia que por supuesto está siempre regada a las cuevas y esa conexión con el más allá, con el cielo, pues todo eso lo podemos experimentar de manera única en los santuarios paleolíticos. Ahí empieza todo. Y yo le recomendaría a todo el mundo que por favor, si no lo habéis hecho ya, empezar a visitar las cuevas con arte rupestre paleolítico. En España tenemos muchísimas, atención con las dataciones confirmadas, pues prácticamente más antiguas del mundo a fecha de hoy. Así que, por favor, no dejéis pasar esa oportunidad porque por motivos de conservación se van a ir cerrando todas y solo vamos a poder disfrutar de ellas pues en reproducciones que están muy bien hechas, en bueno, sistemas de realidad virtual que también está muy bien, pero oye, nada como la experiencia real de cruzar ese umbral a los orígenes, ese umbral Ujú. al nacimiento de la humanidad, sumergiendo tu mente de nuevo en la cueva, en la oscuridad de la Tierra, que precisamente es la que nos ha dado a luz como especie consciente del cosmos. Para mí es un viaje fascinante, nada aburrido. Y oye, mira, te diré más. Por ejemplo, hay una película muy interesante, muy bonita, de ciencia ficción, que supongo que mucha gente la habrá visto, y si no, pues la recomiendo muchísimo. Es La Llegada. Ujú. Está basada en Es un Arrival, relato ¿no? En de, inglés. Sí, sí, sí. exacto, Arrival en inglés, y bueno, está basada en un relato de Ted Chiang, se llama La historia de mi vida. Y bueno, ahí, para no hacer mucho spoiler, pero bueno, el final del libro es distinto que el de la película, así que el que no haya visto la película la puede ver sin problemas, pero ahí se narra el contacto con una civilización extraterrestre que llega a la Tierra. Bueno, y al final, pues estos extraterrestres vienen a la Tierra a hacernos un regalo. ¿Mm? Lo dejo ahí para que el que no ya la haya visto la disfrute. Un regalo. Y esto no se ve en la película, pero en el libro sí. Claro, los científicos de la Tierra que establecen ese contacto ante ese regalo, pues bueno, hay que responder.
¿Y qué regalo les hacemos a los extraterrestres? ¿Qué puede representar a la humanidad ante ese contacto con una especie inteligente que viene de los confines del universo? Pues una vez concluido el debate, el regalo es reproducciones de las cuevas con arte rupestre paleolítico, porque eso es la humanidad. Somos eso. Ese arte nos representa para siempre. Así que, bueno, ir a las cuevas, por favor. Y además, Rafa, es que creo que has dado un dato tremendamente importante porque ¿cuál es la diferencia entre ir a la reproducción, por ejemplo, de Altamira, de ir a la cueva de Altamira Real, que bueno, pues yo no sé, pocos elegidos quedan ya que vayan Sí, a claro. visitarlos por el resto Sí, de sí. de los tiempos, ¿no? La principal definición es que si Altamira fue elegida en el lugar en el que fue elegida, fue por algo. Y sin embargo, la neocueva, que la tienes cerca, pero no está exactamente en el mismo lugar, es prácticamente como si me la plantan aquí, en la ciudad donde estoy ahora. Oye, la voy a visitar y ya está. Y la importancia de que determinados lugares, ya veremos no solo cuevas, sino monumentos megalíticos o catedrales, estén colocadas en lugares muy concretos y específicos, no es baladí, es por algo y es por una materia que nos meteremos enseguida con ella, que tú me la descubriste a mí. Yo había oído hablar de los lugares telúricos y tal, pero que es algo que yo creo que el común de los mortales desconoce, que es el geomagnetismo terrestre. Sí, 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 por supuesto. Claro, yo empecé a estudiar este ámbito pues allá por el año 2010, cuando con un compañero de investigación, el geógrafo Marqueras, bueno, nosotros estábamos viviendo en ese momento pues en la zona de Girona, en un macizo montañoso que se llama Las Gavarras y hay más de 100 monumentos megalíticos, dólmenes, menires, y claro, nos preguntábamos, oye, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están en concreto ahí? Es decir, gracias a la arqueología, pues ya sabíamos quién los construyó, cómo los construyeron, cuándo los construyeron, en dónde están ubicados, pero la respuesta es ¿por qué están construidos precisamente ahí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese enclave? Que ya de entrada, al estar siempre en la naturaleza normalmente, pues ya nos va a reconectar con nuestro pasado ancestral y vamos a sentir cosas si somos un poco sensibles. Y si no, como mínimo, pues nos va a llevar a una reflexión sobre cómo vivían nuestros antepasados allí y qué querían simbolizar construyendo estos monumentos en esos lugares concretos. Entonces, buscando una respuesta de por qué allí, pues estuvimos valorando cómo podríamos buscar pues una respuesta de manera científica, es decir, que pudiera ser corroborada por otros equipos de investigadores, y eso solo puede llevarse a cabo pues, con instrumentos de medición científica que nos puedan dar un dato cuantificable de la magnitud que pensemos que nos puede dar la clave para establecer una relación clara entre la ubicación y esa existencia de unas radiaciones o no. De las radiaciones que podemos medir hoy, pues había varias candidatas. Por ejemplo, la existencia de ciertos gases que pueden influir en los estados alterados de conciencia, produciendo alteraciones, por ejemplo, en la respiración. También la radiación natural, que puede estar presente en muchos minerales. La radiación es muy interesante porque los enclaves que en muchas culturas han quedado asociados a lugares malditos, a lugares proscritos, lugares que pues conviene no acercarse mucho a ellos, son lugares que tienen gran cantidad de radioactividad natural. ¿Qué ocurre? Que ahora sabemos que la radioactividad, pues obviamente deteriora las paredes celulares y eso puede dar origen pues a todo tipo de enfermedades. Así que Ujú. a la larga, viviendo en un entorno con alta radiación, pues la gente acaba muriendo. Al final, eso acaba quedando como un lugar maldito, la gente muere. No sabemos por qué, pero es un lugar proscrito. Bueno, pero esos lugares no hay tantos alrededor del mundo. Tenemos alguno en Estados Unidos, muy poquitos en Europa, con pequeñas pistas que nos pueden indicar que eso es así. Y descartando una manifestación energética tras otra, llegamos a una que sí que nos animaba a iniciar el estudio, que es el geomagnetismo. ¿Y por qué nos inclinamos por esta? Porque sí que tenemos estudios muy interesantes en condiciones controladas de laboratorio, en la que sí que podemos experimentar con sujetos, con personas, voluntarias por supuesto, pues exponer sus cerebros a diversos cambios de nivel electromagnético y ver qué ocurre, y ver qué ocurre. Y la sorpresa en estos estudios es que en algunas fases de esa estimulación electromagnética del cerebro de las personas, estos sujetos de estudio pues empezaron a describir que tenían sensaciones y que tenían pues
alucinaciones acústicas, visuales, olfativas, sensaciones de estar acompañados por otras personas que por supuesto no estaban ahí, sensación de presencias, en fin, acúfenos, una serie de manifestaciones subjetivas muy, muy potentes que para ellos eran inseparables de la realidad. Es decir, aunque la experiencia sea subjetiva, para la persona que les está sufriendo, aquello pasa a ser objetivo, innegable, es más real que su propia existencia. Eso lo sé porque yo lo he experimentado y te puedo asegurar que eso es así. O sea, la experiencia de realidad es, bueno, absoluta, absoluta. En ese sentido, pues también haciendo una reflexión, pues yo entiendo, por ejemplo, a los mártires del cristianismo, ¿no? Cuando preferían ser sacrificados antes que renunciar a sus ideas y a sus creencias porque estaban convencidos que aquello era real. O sea, yo realmente tampoco renunciaría nunca a admitir que he tenido experiencias que podríamos asimilar a las experiencias místicas tradicionales, a observar luminarias, a sentir olores extraños, a tener sensación de presencias concretas y ser más reales que mi propia existencia. Jamás negaría que aquello era real, aunque era una experiencia producida por mi cerebro, atención, sometido en laboratorio a ese intercambio de energía electromagnética. Así que, enlazando de nuevo con la prehistoria, mira, Luis, algunos testigos empezaron a describir cosas que veían, se llaman fenómenos entópticos que pasan en el entorno interno del ojo y que, mira, recordaban poderosísimamente a muchas de las manifestaciones artísticas que vemos en los santuarios con arte rupestre paleolítico. Así que algunos investigadores empezaron a afinar, oye, esto que estamos viendo en el laboratorio con sujetos sometidos a un estado alterado de conciencia, por supuesto sin sustancias químicas, simplemente con ese flujo de energía electromagnética que está alterando su funcionamiento cerebral habitual, nos están describiendo algo que podemos ver registrado en las paredes de las cuevas. Y si esas pinturas rupestres nos están dejando testimonio de experiencias similares por los chamanes, las chamanas en la prehistoria, y si eso que sabemos que nos lo provoca en el cerebro, una energía electromagnética alterada, en esos lugares donde observamos esas pinturas, también podemos medir ese diferente valor energético que pudiera provocar de manera natural en esas personas sensibles ese tipo de experiencias, ese tipo de alucinaciones y nos las dejan allí para compartirlas. Qué bonito, ¿no? Sería poder comprobar eso. Y así empezó nuestra investigación en el año 2010. Ya hemos recorrido pues, prácticamente pues, todos los continentes explorando este tipo de entornos. Con pinturas rupestres lo hemos hecho en poquitas ocasiones porque hay que pedir permisos para hacerlo y son de difícil pues, obtención, pero sí que hemos estudiado muchísimos monumentos megalíticos. Siempre intentamos hacer los estudios en entornos muy naturalizados, porque evidentemente si estamos hablando de campos electromagnéticos, si lo hacemos en un entorno urbano, pues por debajo del suelo vamos a encontrar pues desde el alcantarillado a las conducciones de agua, electricidad, comunicaciones y todo eso nos va a alterar las Claro. mediciones que podamos realizar. En cambio, en la naturaleza, en un dolmen, un menhir, eso pues no va a estar esa interferencia artificial tecnológica y vamos a poder medir la energía de la Tierra. Y así empezamos estudiando monumentos megalíticos a ver si se producía una correlación entre la ubicación del monumento megalítico y la existencia de una anomalía geomagnética. Entonces, la respuesta es que en un 80% de los casos hemos encontrado que sí, que el monumento megalítico está asociado a un lugar en el que la energía natural que emana de la Tierra en cuanto al geomagnetismo, pues es especial, es diferente. Bueno, y Vale. entonces la pregunta sería, oye, ¿y qué es el geomagnetismo exactamente, no? ¿De dónde Exacto, procede? ¿no? Exacto, porque esto es lo que viene ahora y todo el mundo tiene que estar muy centrado ahora, porque a mí Rafa me ha contado esto varias veces y si uno pierde un momento el hilo, no se va a enterar. Así que todos muy atentos porque la cuestión de dónde viene el geomagnetismo y por qué esto es algo real, científico, medible, esto que nos va a contar ahora Rafa. Bien, pues el geomagnetismo es un tipo de radiación energética natural de la Tierra que procede del núcleo mismo de nuestro planeta. Bien, ¿por qué se produce? Se produce porque el núcleo de la Tierra podríamos dividir pues, en dos zonas. Una sería el núcleo interno, ¿de acuerdo? Que sería una aleación sólida de hierro, níquel, está muy, muy, muy caliente y por encima de ese núcleo sólido de aleación metálica tendríamos otra capa, sería lo que llamamos muy sencillamente
la parte del núcleo externo, que está en contacto con ese núcleo interno sólido, pero esta parte más externa también contiene aleaciones metálicas, pero están en un estado ya de material más fundido. Y ese material fundido está en movimiento sobre ese núcleo interno sólido y las capas superiores que ya nos van a ir acercando al manto terrestre y a la superficie en la que nosotros habitamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el núcleo interno está muy caliente, desprende calor y eso provoca corrientes de convección que provocan que el material que está justo por encima en ese núcleo externo, en ese estado ya no tan sólido, pues va a adquirir cierto movimiento y al friccionar ese material tanto con el núcleo interno como con las capas superiores, pues va a provocar un campo electromagnético. Es algo parecido a lo que generaban, seguro que, bueno, los más mayores esto lo recordarán. Cuando íbamos en bicicleta teníamos un sistema para poner una lámpara delante de la bici para ir de noche, que eran las dinamos, ¿no? Que tú la conectabas a la rueda de la bicicleta y ese movimiento generaba luz, que por cierto es algo totalmente sostenible, ¿no? Que quizá deberíamos volver a implantar, ¿no? En vez de ponerle baterías a la lámpara. Bueno, en fin, pues se genera ese efecto dinamo y esa fricción de esos materiales impulsados por ese calor genera un campo electromagnético que sale del centro de la Tierra en todas direcciones hacia la superficie. Bien, la energía geomagnética en ese núcleo de la Tierra estaríamos hablando de alrededor de 200.000 nanoteslas. El nanotesla es una de las múltiples unidades de medida para medir pues, los campos electromagnéticos. Bien, simplemente lo digo para que la gente se sitúe un poquito. 200.000 en ese núcleo. Cuando va subiendo hacia la superficie desde el núcleo, pues va siendo esa intensidad atenuada porque es absorbida por los materiales que encuentra esa radiación desde el núcleo hasta la superficie. De manera que en la superficie podemos tener unos valores de entre 20.000 y 70.000 nanoteslas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esa emisión, como es natural y procede del núcleo terrestre, la consideramos isótropa homogénea, es decir, que sale en todas direcciones hacia la superficie y nos debería llegar más o menos uniforme a donde nosotros habitamos y donde la podemos medir sin problemas. Pero ¿qué ocurre? Que eso pues tiene pequeñas variaciones, tiene pequeñas anisotropías. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando nos desplazamos por la superficie terrestre, vamos a estar siempre expuestos a ese flujo energético que nos llega de lo más profundo de nuestro planeta y vamos a tener una posibilidad de tener afectaciones mayores o menores en nuestras percepciones, dependiendo de los sensibles que sean los campos electromagnéticos, que de 200.000 a 60.000 o 20.000, pues veremos que ha disminuido muchísimo, pero sí que es cierto que personas un poco sensibles son capaces de notar ciertas impresiones, ciertas sensaciones que podríamos calificar de anómalas cuando nos vamos desplazando por la superficie de nuestro planeta en entornos donde se producen esas diferencias. ¿Qué provoca esas diferencias? Pues las diferencias las van a provocar la distinta densidad de los materiales que van a encontrar esa radiación en el viaje desde el núcleo de la Tierra hacia la superficie. De manera, por ejemplo, que minerales metálicos, dependiendo de su composición, algunos nos las van a atenuar, ¿vale? Otros nos las van a potenciar, las corrientes de aguas subterráneas también en muchos casos van a potenciar esa energía que nos va a llegar de la Tierra. Lo que finalmente nosotros vamos a poder medir es que, efectivamente, para que todo el mundo lo entienda, si nos desplazamos por el campo en un trayecto de unos 100 metros, por ejemplo, paseando tranquilamente, a lo mejor empezamos a andar por un camino y a los 50 metros de ese trayecto de 100, pues quizá bajo esa superficie de ese camino pasa un pequeño curso de agua subterránea. Eso nos puede variar el nivel de energía que va a llegar a la superficie terrestre en ese entorno concreto y una persona suficientemente sensible podría ser capaz de experimentar algún tipo de percepción pues extraña, por decirlo de alguna manera. Con ese mecanismo, por ejemplo, los tan discutidos zahoríes, pues podrían ser capaces de detectar precisamente ese curso de agua. Únicamente lo pongo como ejemplo lo del agua subterránea porque es algo que todo el mundo puede estar más o menos acostumbrado a oír o a experimentar. Bien, entonces, esas pequeñas anomalías de diferencia de nivel energético son cruciales, porque así como os he contado que en el laboratorio aplicamos esos campos electromagnéticos al cerebro de manera directa, a través de electrodos, pues ahí sometemos a los sujetos a un cambio de energía de solo 15 nanoteslas, ¿vale? Pero en la superficie terrestre
nosotros consideramos anomalía o un cambio significativo cuando de un lugar a otro encontramos una diferencia de 2000 Ujú. nanoteslas en un espacio concreto. Es importante recalcar que las anisotropías que medimos son pues muy locales, muy localizadas en el entorno concreto de estudio, porque si cogemos un mapa geomagnético de España a una gran escala, vamos a encontrar que toda la península ibérica pues, tiene el mismo valor de geomagnetismo, pero eso no nos va a servir para explicar por qué un monumento megalítico está en un entorno concreto, Claro, porque no habría ninguna diferencia. Entonces vamos a ir a medir sobre el terreno qué ocurre en esos entornos y a ver si hay diferencias significativas. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en el caso pues, de un dolmen o un menhir, pues con un geomagnetómetro, que es el instrumento de medida que utilizamos para detectar este tipo de radiación, tomamos el valor del campo magnético en el centro del monumento y luego los 8 puntos cardinales a 10 metros, a 50 metros y a 100 metros de distancia. De manera que barremos un área ujú. pues, relativamente grande para efectivamente poder validar si en la ubicación concreta del monumento existe una diferencia de energía respecto al entorno. Entonces, la sorpresa viene cuando constatamos que en un 80% de los casos encontramos que sí, que efectivamente hay esa diferencia de energía. Entonces, algún ejemplo para que todo el mundo lo visualice. Por ejemplo, Stonehenge, que quizá es el monumento megalítico más famoso del mundo, que por cierto Ujú. recomiendo muchísimo también visitarlo. Bien, pues allí recuerdo que con mi compañero Mar tuvimos que repetir las mediciones 3 veces porque no nos lo creíamos, porque habíamos estado en muchos lugares, pero pensábamos que Stonehenge, pues bueno, como es el más famoso, pues quizá, pues aquí no vamos a encontrar anomalía. La respuesta fue que sí, sí que la encontramos. Y para que la gente se haga una idea, estoy hablando de 2000 nanoteslas de diferencia en pocos metros. Claro, allí estamos hablando de una diferencia de más de 15.000 nanoteslas en pocos Wow, metros y además con la anomalía geomagnética centrada prácticamente a la perfección en el centro del el círculo, monumento. ¿no? Sí, sí, sí. Hay una pequeña variación que lo encontramos en muchos monumentos. Hay una pequeña variación a veces de unos 10 metros respecto al centro exacto del monumento. Pero bueno, eso también sería consistente porque el campo magnético, por supuesto, al ser una radiación natural asociada a nuestro planeta, va variando con el tiempo, tiene sus ciclos y entonces se puede haber producido un desplazamiento de ese centro, porque por supuesto en la prehistoria no tenían un geomagnetómetro para determinar dónde se colocaba ese monumento. Pero, por ejemplo, Eh, esto eh, la diferencia eran ujú. 15.000. Dime. Rafa, antes de hablar de lugares en los que has hecho mediciones, yo creo que todo el mundo se está preguntando con qué mide Rafa Balaguer, ¿no? Porque yo te veo Claro. con un instrumento, ¿no? Que jo, yo nunca había visto una cosa parecida y, y es como muy rollo cazaenergías, ¿no? Es decir, Sí, sí, es ¿cómo se así. puede medir el electromagnetismo terrestre? ¿Tú qué aparato llevas? Sí, yo utilizo un geomagnetómetro, pero el mío es muy compacto, muy portátil, porque los geomagnetómetros, pues que nos dan mayor capacidad de resolución, son Ujú. instrumentos, primero, muy caros y muy grandes. Te has de imaginar, pues casi llevando a la espalda una mochila de astronauta con antenas de casi 3 metros de Sí, largo, sí, que sí, salen sí. pues 4 o 5 antenas y tú te vas desplazando con esto, cubriendo el terreno, ¿no? Pero claro, nosotros, ese tipo de geomagnetómetro no nos era válido porque lo que también tenemos mucho cuidado es tomar las mediciones de la manera menos invasiva posible, ¿no? Y Y no sobre pasan los todo, controles del aeropuerto tampoco, eso exacto, seguro, sí, ¿no? porque el geomagnetómetro que llevo yo ya a veces también ponen problemas con, Dice, con ¿tú los para qué controles. quieres esto, no? ¿Para qué quieres ¿Para entrar qué aquí quieres con esto? eso? Porque, claro, lleva una sonda que es maciza de metal, ¿no? Entonces, eso siempre, obviamente, aparece en todos los escáneres en los aeropuertos, entonces hay que dar la explicación. Curiosamente, pues solo en un par de ocasiones en el Reino Unido, por ejemplo, pues sí que se lo he explicado, sí, sí, perfecto, bien, pero en otras veces pues se lo miran por todos lados porque esto qué es, ¿no? Porque, bueno, de hecho es que la sonda es contundente, o sea, entiendo que sean reacios, ¿no? Pero claro, eso nos permite pues, poder trabajar en cualquier lugar siendo no invasivos, porque simplemente es una sonda que la colocamos sobre el suelo y medimos la intensidad, nos da una lectura digital, que eso es un valor cuantificable, no es una unidad de medida subjetiva, como hacen, por ejemplo, los zagaríes o otro tipo de radiestesistas que trabajan con unidades que se llaman Ujú. bobis, pero que son subjetivas. Entonces, claro, eso no, a un científico no nos resulta de utilidad porque no podemos contrastarlo, si es una sensación subjetiva que hay energía o no. Porque, por ejemplo, si yo voy con un péndulo a un lugar en el que yo sé que hay anomalía geomagnética,
Lo he probado además y yo el péndulo no se me ha movido nada. En cambio, una persona que trabaja con péndulo, ahí el péndulo a esa persona sí que se le vuelve loco. Entonces, claro, no nos sirve en ámbito científico una unidad que sea subjetiva, tiene que ser algo estandarizado y cuantificable. Entonces lo medimos con el geomagnetómetro, te digo, muy compacto, muy portátil. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, estamos hablando de trabajar en la naturaleza, pues el monumento megalítico a lo mejor sí que está más o menos accesible, limpio, pero en muchos entornos, a esos 100 metros que nos gusta trabajar, ya estamos en bosques completamente cerrados y en muchas zonas, por ejemplo, aquí en Cataluña, el bosque es tan cerrado que es imposible entrar con antenas de 3 metros de longitud alrededor del cuerpo porque es totalmente inviable. Entonces tiene que ser un equipo que nos permita trabajar en cualquier lugar sin causar ninguna molestia a otros equipos que estén excavando en un yacimiento, por ejemplo. También a la hora de entrar en las cuevas tampoco podríamos entrar con ese geomagnetómetro tan aparatoso, en cambio con este sí, porque además no tenemos ni tan siquiera que tocar la superficie de las paredes, por supuesto, y apenas el suelo tampoco, o sea que Vale. es lo ideal. Entonces lo hacemos con un geomagnetómetro que mide la intensidad del campo magnético en su componente vertical, que tiene otras componentes, pero la que medimos es la vertical. Y bueno, es un equipo pues científico profesional que nos permite pues tomar unos datos que luego pueden ser verificados por otros equipos de investigadores con otros instrumentos y eso es lo que nos hace estar seguros que hemos localizado la anomalía donde la hemos localizado. Claro, yo me imagino ya que con un aparato de estos, a alguien que además es apasionado por el tema, como tú, se lo das, ¿no? Y dices, "Joder, yo lo voy a llevar prácticamente en el bolsillo para anotar Claro. mediciones en todos los lugares que pueda, ¿no? Y más si son lugares que tradicionalmente, pues, están investidos por ese aura de misterio o de sacralidad que Sí, culturas del sí. pasado le han tratado de atribuir, ¿no? Sí, 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 por supuesto, lo llevo habitualmente en mis viajes y aunque los viajes sean con otro motivo, pero bueno, siempre me las ingenio para que haya un monumento megalítico cerca o algo interesante para poder realizar las mediciones y las lecturas. Y entonces eso es algo también muy bonito porque a lo largo de los años y haber trabajado en muchos lugares del mundo te das cuenta pues que el patrón se cumple, que no es solo algo pues de la península ibérica, de Europa si quieres, pero sino que podremos encontrar pues la misma relación entre la ubicación y el geomagnetismo pues en África o en América y eso es algo muy bonito, muy interesante porque por supuesto, aunque las culturas sean distintas, los cerebros, que son los que Ujú. están interactuando con esa energía, son de Homo sapiens y tienen un Claro, funcionamiento claro, claro. pues muy similar y han sufrido experiencias similares en esos entornos que tradicionalmente pues se han asociado a lo que podríamos llamar lugares de poder o lugares pues eso, santos, lugares en los que las experiencias místicas quizás sean más habituales. Porque claro, Ujú. en estos lugares, qué es lo que nos puede ocurrir? Atención, fíjate, en la prehistoria, pues de forma absolutamente natural o ingiriendo algún tipo de sustancia psicotrópica, como pueden ser algunas especies de setas, o sometiéndose estos chamanes o chamanas a procesos de meditación profunda, incluso periodos de ayuno prolongados, controlando la respiración, en los entornos de las profundidades de las cuevas, por ejemplo, en el Paleolítico, pero no tiene por qué ser precisamente ahí, puede ser perfectamente en el exterior también. Pues claro, ellos eran capaces de experimentar pues sensaciones que más adelante en la Edad Media se han asociado a las experiencias místicas, como por ejemplo que sensaciones de bilocación, transportar tu mente a otro lugar, tener sensaciones de presencias, estar seguro de que contigo hay alguien más, pero tú eres incapaz de ver a nadie, pero estás seguro que contigo hay alguien. Una presencia que fácilmente se puede atribuir a la presencia de espíritus de los antepasados, si quieres, los mismos dioses, por ejemplo. Alucinaciones de tipo visual, como cuáles, por ejemplo, aparición de luminarias que se desplazan ante tus ojos, que para ti son reales, pero que, por supuesto, no están allí a nivel objetivo. Alucinaciones olfativas, es muy característico, esto es muy interesante, cómo muchas veces se percibe el olor de cirio de iglesia ardiendo, eso es muy interesante, ese olor tan característico, tan asociado al lugar sagrado. ¿Qué más podemos notar? Cambios de temperatura, Ujú. que es algo que en los ambientes de la fenomenología paranormal siempre se ha Sí. descrito, ¿no? Ese cambio de temperatura. Piloerección, es decir, el vello corporal se pone de punta.
¿Qué más? Apariciones pues de jaquecas, presiones en el lóbulo frontal izquierdo, sobre todo también. En fin, toda una serie de fenomenología que personas sensibles son capaces de experimentar en ese entorno concreto. Entonces, nuestra idea es descubrir por qué los monumentos megalíticos están ahí y precisamente monumentalizan un lugar sagrado sobre el que después, como es bien sabido, las diferentes culturas posteriores han levantado sus templos, sus iglesias. Porque el lugar ya era importante, ya era sagrado, yo me atrevo a decir, por naturaleza, desde miles de años antes. Ujú. Ellos en la prehistoria, ¿cómo detectaban esa energía, ese gradiente energético que nos provoca esas sensaciones tan potentes? Pues primero, porque el chamán o la chamana eran personas suficientemente sensibles que, habiendo ingerido sustancias o no, meditando, etcétera, eran capaces de notar esas experiencias en un lugar concreto, o también porque eran grandes observadores de la fauna y hemos documentado que en estos lugares, pues la fauna tiende de manera autónoma, espontánea, a agruparse para dormir en lugares en los que se sienten más tranquilos y relajados o a evitarlos porque se sienten alterados en lugares con esa energía concreta. Así que ellos eran capaces de notarlo directamente o también observando el comportamiento de la fauna. Entonces, fíjate, Luis, qué interesante. Si el chamán o la chamana tiene ese tipo de experiencias en un lugar concreto, pero solo los tiene esa persona, el resto del grupo va a pensar que esa persona, pues bueno, tiene algún problema psiquiátrico, psicológico. Pero ¿qué es lo que ocurre si a ese lugar concreto, por ejemplo, Stonehenge, para que todo el mundo lo visualice rápido, resulta que la energía allí es tan potente que, atención, no solo el chamán o la chamana, que puede ser una persona especialmente sensible, que puede meditar, controlar su respiración, ingerir cierto tipo de productos que le ayudan a esa meditación. ¿Qué ocurre si en ese lugar personas no tan sensibles son capaces de entrar en ese lugar, en ese punto, y sufrir una experiencia similar, que como digo, es más real que tu propia existencia? Pues automáticamente van a creer que lo que les ha contado el chamán o la chamana que están viviendo es cierto, porque ellos lo han experimentado. Si eso le ocurre a varias personas en un lugar concreto, oye, la potencia de la experiencia subjetiva hiperreal te va a convencer de la verdadera naturaleza de los espíritus, los dioses, que tú puedes estar con ellos en un lugar concreto. Y ahí nace la religión organizada, asociada a un lugar estable, que sería la evolución para mí lógica del chamanismo, que sería el primer tipo de religión, si lo quieres llamar así. Para mí no, el chamanismo no es solo una religión, sino que sería pues un conjunto de conocimientos y creencias asociados a la naturaleza que nos ayudan a entender el cosmos. De manera que en los orígenes de todas las religiones tendríamos que irnos a beber de esa religión ancestral, que sería pues esas ideas pues del chamanismo. De hecho, shaman es una palabra muy bonita que significa el que sabe, la persona que sabe, o la que arde en la llama del conocimiento. Es una Qué bueno, qué palabra bonito, qué preciosa, ¿eh? bonito. Entonces, los chamanes, los chamanas, como los primeros científicos de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que en ese lugar concreto, donde muchas personas pueden experimentar esas experiencias místicas, pues efectivamente son lugares que deben monumentalizarse, sacralizarse, perpetuarlos en el conocimiento para siempre, porque son lugares en los que nuestra Ujú. mente entra en contacto con ese plano celestial divino, con los dioses y con el universo en definitiva. Son lugares que en la prehistoria más remota podemos encontrar en las cuevas con arte rupestre paleolítico, Ujú. que después, cuando ya dejamos de habitar tanto en las cuevas y pasamos a ser ya más productores, pasamos de ser cazadores-recolectores estrictos a ya más reproductores, agricultores y ganaderos, trasladamos el lugar sagrado que habíamos encontrado en las cuevas, que ahora hablaremos sobre eso, al exterior. Y eso es muy interesante porque en los estudios que hemos hecho en las cuevas santuario con arte rupestre paleolítico, para los que lo conozcan, ya lo sabrán, y si no, pues los que vayan de nuevo se van a llevar alguna sorpresa. Van a ver que en las cuevas con arte rupestre tenemos paneles en los cuales las pinturas se repiten una y otra vez en el mismo panel. Puedes tener un panel absolutamente lleno de manifestaciones artísticas y 2 palmos a la izquierda o a la derecha, roca virgen sin tocar. Y atención, son manifestaciones artísticas que se han hecho en intervalos de miles de años. Es decir, durante miles de años las personas han acudido a ese panel concreto a plasmar allí el arte, pero no a 15 centímetros izquierda o derecha. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque el lugar es el correcto, el lugar es el sagrado.
Entonces, en las experiencias que hemos tenido en cuevas midiendo el geomagnetismo, nos hemos llevado a grandes sorpresas porque hemos visto que en los paneles donde hay superposición de pinturas, oye, allí hay anomalía geomagnética. Entonces, estamos viendo que Homo sapiens, neandertales, que también hacían manifestación de arte rupestre, eran sensibles al mismo tipo de energía y monumentalizaban el lugar donde se podían tener esas experiencias en las cuevas, esos primeros santuarios, plasmando esas experiencias místicas alucinatorias en forma de, pues, de círculos, cruciformes, tectiformes, manifestaciones simples, pero que luego evolucionan a las manifestaciones con los animales y al final con los que llamamos monstruos o personajes híbridos entre animales y, y humanos. Es interesante esto porque en esa época, esa parte final más evolucionada de las manifestaciones rupestres, que son esos seres híbridos, que algunos relacionan con los extraterrestres por su aspecto a veces, ¿no? Pues es interesante porque en el laboratorio, sometiéndonos a esos campos electromagnéticos alterados sobre nuestro cerebro, algunas personas han empezado a describir seres híbridos. Atención, en la prehistoria era con animales y actualmente hay gente que ve híbridos con formas tecnológicas, híbridos humanos robots, en fin, es muy Ostras. interesante cómo la cultura actual pues también influye Sí, sí, sí. en todo eso. Te quería Así que bueno, preguntar, es una maravilla. te quería Dime. preguntar, Rafa, porque, claro, estamos hablando de cómo en aquella época el chamán o la chawoman se encontraban en la cueva, tenían esa especial sensibilidad, ¿no? Y determinaban, este es el lugar. Hoy en día vas con el aparato y dices, efectivamente, aquí hay una anomalía electromagnética poderosa. ¿Alguna vez has ido con alguien que tenga esa especial sensibilidad, no sé si llamarle un sensitivo o personas de estas que entran en una comunión especial con la naturaleza y antes de que tú digas nada, antes de que tú pongas el aparato, te digan, mira, yo creo que aquí hay una anomalía, pum, tú lo pones y coincide? Sí, sí, de hecho, esto lo hemos hecho, por ejemplo, cuando fuimos a Stonehenge, que era un Ujú. lugar pues paradigmático, llevamos a una amiga que ya trabaja con el péndulo y por supuesto, pues de manera totalmente independiente, yo y Marc estudiamos el entorno con el geomagnetómetro y ella pues hizo sus exploraciones con el péndulo. Y cuando acabamos las exploraciones, volvimos a reunirnos, oye, ¿tú has encontrado algo con tu péndulo? Dice, sí, sí, a mí se me ha vuelto loco al lado de esta roca, de esta piedra, y nosotros era justo donde nos salía la anomalía geomagnética. Ostras. Así que en ese caso fue maravilloso. Y luego también he tenido la suerte de trabajar pues con los compañeros de Cuarto Milenio, con Aldo Linares y Paloma Navarrete, que ellos pues, oye, yo sé que hay mucha polémica porque gente piensa, bueno, pues Paloma Navarrete ya falleció, pero Aldo pues todavía sigue haciendo este tipo de experiencias, por Ujú. supuesto, y mucha gente dice, bueno, pero esto pues puede ser un fraude o un montaje, ¿cómo van a detectar este tipo de energía? Bueno, yo no sé exactamente cómo lo hacen, pero te puedo asegurar que ellos son sensibles a esas energías porque haciendo las exploraciones, en este caso para Cuarto Milenio, en todo tipo de enclaves, pues algunas veces nos hemos quedado absolutamente todo el equipo de piedra porque por supuesto lo hacemos por separado, yo voy incluso a veces días antes o después que han pasado ellos por allí y no estamos en contacto directo cuando se hacen este tipo de exploraciones para que sea pues válido, ¿no? La experiencia. Y oye, la sorpresa es que coincide en algunos casos, oye, a una baldosa de 20 centímetros de lado, de 20 por 20. El lugar es este. Y Paloma Navarrete, Aldo Linares dicen, aquí siento la energía alterada y luego he ido yo y todo el equipo quedándonos sorprendidísimos porque digo, no, es aquí. Bueno, si aquí es donde Paloma dijo que notaba. ¿Y cómo puede ser? Entonces, yo estoy convencido que así hay personas sensibles a este tipo de energía. Por supuesto, también lo hemos visto en el laboratorio, sometiendo a distintos sujetos a experimentos de geomagnetismo y experimentos muy interesantes de orientación magnética. Sabemos que hay muchos animales que son capaces, pues, para controlar sus desplazamientos en las grandes migraciones, pues siguiendo las líneas de los campos magnéticos, trazar sus rumbos, pues, para diferentes migraciones estacionales, por ejemplo, Ujú. aves, etcétera. Y lo que se ha visto es que en humanos todavía hoy algunos son capaces de mantener esa capacidad de orientación magnética
curiosamente detectando el sur. ¿Vale? Curiosamente detectando el sur. ¿Cómo se hace esto? Te has de imaginar a un sujeto que se le somete a un experimento de aislamiento total dentro de una jaula de Faraday, por Ujú. supuesto, privándole de impulsos sensoriales, auditivos, visuales, etcétera, se le coloca en una silla giratoria, se empieza a girar a oscuras. Por supuesto, el sujeto al cabo de poco tiempo ya no sabe exactamente dónde está, no tiene ni idea de qué orientación ha quedado parada la silla y son capaces de definir dónde está el sur. Así que todavía en humanos vemos en condiciones cerradas de laboratorio que hay sujetos capaces de detectar de alguna forma ese campo magnético. Así Qué que, por fuerte. supuesto, algunos de nosotros aún somos capaces. Me dirás, ¿y tú, Rafa, tú has notado algo? Te diré, no. Yo en Stonehenge, si no es por el magnetómetro, no noto nada. Incluso allí, Sí, pues sí, también un sí, poco de sí. decepción, pues decir, bueno, aquí esto debe ser increíble. Y dices, vaya, pues no. En cambio, solo he notado alguna sensación especial en dos o tres lugares, en dos monumentos megalíticos aquí en Cataluña y luego en Francia, en una cueva preciosa con arte rupestre paleolítico que es Fondegom. Ujú. Allí, delante de un panel con dos bisontes, una maravilla, incluso mi pareja Jessica estaba conmigo, bueno, ahí pues tuve algún tipo de experiencia, no sé definirlo muy bien. Esto es muy interesante porque este tipo de experiencias siempre son inefables, es decir, no se pueden describir. La sensación que puedes experimentar al acercarte a un monumento megalítico que te pueda llegar a producir esa experiencia, no hay palabras para describirla. No sé decirte si Ujú. es agradable o desagradable. Es algo especial que finalmente pues, puede llegar a cambiar tu propia filosofía de vida y tus ideas sobre tu propia existencia. Y yo en esa cueva en Fondegom siempre recordaré la experiencia porque realmente tuve pues como una experiencia de tiempo perdido, alguna sensación que lo máximo que te podría decir, Luis, es que era de Ujú. recuerdo, conexión profunda con el entorno y decir, vale, estuvimos aquí, éramos nosotros mismos, los del siglo XXI y los de hace 15.000 años, compartíamos las mismas sensaciones, las mismas inquietudes, la misma mente en el mismo lugar, observando aquellos bisontes que eran pues prácticamente tótems, figuras asociadas a los dioses si quieres. En fin, es un tema apasionante, muy profundo y de los pocos lugares en los que he sentido algo, una sería esta cueva de Fondegón, que sería quizá la experiencia más intensa a este nivel, de manera pues espontánea. Incluso Jessica me tuvo que, porque me vio como que no Sí, sí, estaba sí. allí. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, o sea, realmente interesante. Oye, Rafa, de todos los lugares en los que has grabado, o que has pasado el magnet, ¿cómo es? El geomagnetómetro. Sí, A ver si geomagnetómetro. me lo aprendo. A ver si lo aprendo. Eh, ¿Podrías contarnos tres lugares que digas, ostras, aquí me llevé una sorpresa de lo impactante que es, que no sea Stonehenge, que está claro, ¿no? Porque tú has estado, por ejemplo, en Göbekli Tepe, has hablado con Klaus Sí, Smith. sí, sí. ¿En aquella época ya contabas con el geomagnetómetro o todavía no? Sí, sí, en Gobeleki Tepe fue muy interesante porque nos fuimos para allá, tuvimos la suerte, eso era en el año 2011, así Ujú. que todavía no estaba ni cubierto, porque ahora Gobeleki Tepe ya está absolutamente cubierto, protegido de la intemperie, que también está muy bien, pero claro, nosotros tuvimos la experiencia de observarlo como era, pues en esa época, bueno, unas excavaciones que ya habían comenzado hace algunos años, pero aún estaba muy incipiente Ujú. todo el estudio de la zona. Y recuerdo que me impresionó muchísimo Göbekli Tepe porque además estuvimos en un yacimiento que hay muy cerquita en el que vimos que era el lugar donde se habían extraído los bloques para construir Göbekli Tepe, todo Ajá. con herramientas de sílex, impresionante, ahí estaba la cantera. Y Göbekli Tepe me impresionó también porque yo en ningún lugar del mundo había visto tanto instrumento lítico, o sea, todo el suelo, todo, miles y miles y miles de fragmentos de sílex tallado. Impresionante, impresionante. Y recuerdo que nos plantamos allí, Mark y yo, sin permiso gubernamental, sin nada, dice, vamos para allá, pedimos permiso a los arqueólogos y estaba Klaus Smith. Bueno, inmediatamente en cuanto entramos, ya nos detectó uno de los guardias del lugar, bueno, un señor pues Kalashnikov en mano, vino a ver qué hacíamos nosotros por allí, porque todavía no había pues este interés más turístico por el emplazamiento.
Y bueno, le dijimos lo que queríamos hacer, que queríamos hablar con el responsable. Bueno, pues finalmente pues vimos a Klaus Smith, le conté un poquito qué es lo que íbamos a hacer, si nos daba su permiso y nos dijo que sí, sí. Él se rió un poco, porque fíjate que esto continúa siendo a fecha de hoy Sí, sí, sí. algo como casi como fringe, esa ciencia Sí, 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 al es una límite, rara avis, sí, ciencia, totalmente. ciencia al límite, porque por desgracia la arqueología aún sigue siendo, a fecha de hoy, pues en muchos casos, pues muy ortodoxa, muy descriptiva, ¿no? De los materiales que se pueden encontrar, y en cambio se deja un poco de lado pues todo eso que nos puede ayudar a comprender mejor por qué el menhir o el dolmen están en ese lugar, no solo describirlo, ¿no? Sino por qué está aquí. ¿Mm? Y eso, pues como puede ser más esquivo de recuperar del entorno, pues por eso hay ciertas Ujú. reacciones pues muy quizás reacias o refractarias a este tipo de investigaciones, pero aún así cada vez más los arqueólogos más jóvenes pues están más abiertos a este tipo de experimentos, este tipo de mediciones, incorporando pues disciplinas como la arqueoacústica, estudiar también pues ese patrimonio sonoro que también nos puede ayudar a tener ese tipo de percepciones en algunos lugares. Así que se está incorporando, se está abriendo mucho el abanico al estudio de la arqueología. Ingo Blekitepe, pues Klaus Smith, se sonrió muchísimo cuando le contamos lo que íbamos a hacer. Dice, bueno, pues vale, hacer lo que queráis. Como vio que el instrumento era no invasivo, podíamos desplazarnos por el entorno sin perturbar lo que ellos hacían, pues nos dio permiso y lo pudimos estudiar. Efectivamente, en Göbekli Tepe también fue muy bonito comprobar que había anomalía geomagnética. Uno de los que a mí más me impresionó fue en el 2017 que fuimos a Estados Unidos para ver un eclipse de sol. Ujú. Y por supuesto, como hemos dicho antes, pues ya que viajamos, nos llevamos el magnetómetro y en Estados Unidos pues hicimos un road trip bastante grande y, y bueno, 7.000 kilómetros recuerdo que estuvimos pues viajando por allí sobre el terreno. Y uno de los lugares pues fue Medicine Wheel, que está en las montañas Big Horn, está en Wyoming, Ajá. y es el lugar más sagrado de América, ¿vale? Y con unas dataciones también muy sorprendentes, ¿no? Porque algunos dicen, pues bueno, hacia el año 1000, pero otras ya, por el tipo de artefactos que se han recuperado, pues ya lo ponen en 7000, 8000 años atrás. Y ahí, pues en Medicine Wheel, bueno, pues ya lo dice el nombre, ¿no? Rueda medicina, que curiosamente medicina no quiere decir que sea algo, pues, como curativo, cuando en los enclaves pues norteamericanos se habla de medicine, en este caso la rueda medicinal, esa medicine hace referencia a excelente, ¿vale? A la excelencia. O sea, sería la Ajá. Ajá. rueda excelente, la rueda pues de la excelencia. Y es un monumento megalítico, que es un círculo de piedras pues, con 28 radios y está en la cima de una montaña precioso, ¿no? Medicine Wheel en Wyoming. Y bueno, nos fuimos para allá también pues para medir la energía geomagnética en este lugar, en el lugar más sagrado de América. Y claro, y el tema es que continúa siendo un lugar de culto actualmente hoy. De manera que yo cuando llego allí, pues me encuentro a muchas personas haciendo ofrendas, rezando en el lugar, y entonces yo, absolutamente respetuoso, pues empiezo a medir, a tomar lecturas alrededor del monumento megalítico sin entrar en el círculo, porque claro, había gente haciendo ritos y yo no quería molestarles. Además que cuando te acercas a un lugar sagrado, pues hay que mantener un respeto natural por el lugar. O sea, no voy a saltar adentro del círculo si hay gente meditando, Claro. rezando allí, ¿vale? Entonces digo, bueno, como tengo tiempo, pues tomo todas las lecturas a esos 100 metros alrededor del monumento y ya tomaré las lecturas del centro. Al final, si la gente se va o hay un momento que no hay Ujú. nadie, pues entro yo y tomo mis lecturas. Bien, empiezo a hacerlo así y, bueno, un poco decepcionante porque te he dicho que en un 80% de los casos voy a encontrar anomalía y en Medicine Wheel, en las mediciones de alrededor, todo me salía muy homogéneo, Plano. Ajá. plano. Digo, vaya, pues aquí no va a haber anomalía en este lugar tan impresionante, tan bonito. ¿Y qué ocurría? Que tomándome lecturas y esperando que la gente pues un poco se fuera, la gente no se iba. Aquello está en la cima de una montaña, bueno, no es difícil acceder, pero tampoco es fácil, o sea, tienes que ir expresamente al lugar. Oye, había cierto tráfico de personas haciendo sus rituales allí. Pero a mí se me empezaba a hacer tarde, oye, voy a tener que irme, al final voy a tener Claro, que claro. saltar al círculo y medir. ¿Y qué ocurrió? Que justo cuando ya estaba valorando esa posibilidad, vino un 4x4 y me baja un señor, bueno, indígena, norteamericano, prácticamente ataviado como un chamán
indígena norteamericano, y que viene pues con toda su carga de bebidas, alimentos para hacer sus rituales, ¿no? Entonces ya digo, bueno, esta es la mía, porque la otra gente que yo veía era gente, pues bueno, más o menos, pues que estaba haciendo sus rezos, etcétera, pero aquel hombre sí que era un chamán. Entonces me acerqué respetuosamente, le expliqué qué era lo que iba a hacer, si me daba su permiso para entrar, estuvo encantadísimo, sí, sí, por supuesto, puedes entrar conmigo, muy amable, incluso compartió su comida, en fin, gente absolutamente maravillosa. Y, y pidiéndole el permiso, pues entré, accedí al centro del círculo y oye, la sorpresa fue mayúscula, ¡pam! Allí la energía estaba altísima. O sea que el centro del monumento sí que se reveló una anomalía. Y me sentí muy bien, porque bueno, mira, oye, de la decepción inicial, este lugar tan maravilloso no va a cumplir con mi idea, con mi hipótesis, pero resulta que al final, sí, en la última Qué medición, fuerte. oye, aquello explota y dices, madre mía, esta anomalía sí que es potente. Y además es muy bonito ver que continúa siendo un lugar de culto en funcionamiento, en uso, y me dijo el chamán que cada año venían en grupos de indígenas americanos, pero desde Sudamérica, Sí, sí, sí. desde todo el continente, tanto Norteamérica como Sudamérica, a realizar allí ofrendas y rituales, y es muy interesante, si la gente busca información, fotografías, verá pues ese tipo de ofrendas que pueden ser hasta retales de tela, en fin, todo tipo de ofrendas, exvotos de muchos tipos, y es un lugar en activo. Y Medicine Wheel lo recordaré siempre porque fue un lugar que pensaba que no sería un lugar sagrado por naturaleza desde el punto de Ajá. vista científico, y la sorpresa fue que Wow, sí, que efectivamente sí. Y otro lugar, pues es impresionante. la cueva del Castillo, ese Ajá, santuario con arte Santander. rupestre paleolítico, que es una auténtica maravilla. Comprobar cómo cuando tú vas accediendo a la cueva, y es un poco laberíntica, es una maravilla porque justo al entrar en la cueva, cuando se abre la puerta de acceso actual y tú puedes empezar a recorrer la cueva, allí sí, allí hay un estallido de energía, sube muchísimo el nivel de geomagnético, y muchas guías de la cueva comentan que a muchas personas les empieza a doler la cabeza precisamente en cuanto cruzan ese umbral. Y estuvieron contentas cuando yo les dije el resultado, porque, bueno, mira, pues esto nos explica por qué hay gente que nos dice que se siente fatal, que les duele la cabeza, porque niveles altos producen ese tipo de malas sensaciones. En cambio, Ujú. niveles bajos de geomagnetismo producen en general buenas sensaciones o sensaciones positivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los paneles principales de la Cueva del Castillo se cumple que cuando hay anomalía con el entorno hay superposición de pinturas. Es muy interesante cómo también muy cerquita de donde está esa gran sala donde está el hombre bisonte, que es una estalagmita que Sí. aprovechando el relieve natural y con poco pigmento, pues tienes lo que sería un bisonte pues bípedo, con un hombre bisonte, que luego con Ujú. juegos de luces pues se aparece una sombra detrás impresionante. Bueno, es una maravilla la Cueva del Castillo. Pero Cueva del Castillo tiene otros rincones menos conocidos, y hay una galería que se llama la Galería de los Discos. Son Ujú. unos círculos rojos en ocre, que algunas dataciones antes de que se hicieran las famosas de la Pasiega, alrededor de 65.000 años, ya empezaban a mostrar unas antigüedades muy, muy altas, que fue motivo de polémica en su momento, porque se pensaba que ese arte solo lo podía haber hecho Homo sapiens, y con las dataciones de alrededor de 50.000 se pensaba que Sapiens no habría llegado allí en esa época, por lo tanto, si hay arte, alguien lo ha hecho, si no lo ha hecho Sapiens, ¿quién? Pues neandertales. Pero eso a fecha de hoy sigue siendo polémico, la verdad. Y bueno, esa galería de los discos también es un viaje por un geomagnetismo alterado. Y en el punto en el donde se altera, nos aparece una mano precisamente plasmada en ese lugar en la pared, también aparece Qué un mamut, fuerte. y esa galería de los discos sigue hasta un lugar muy profundo, que el público ya no puede acceder ahí, es una galería circular, donde las columnas, que son estalactitas y estalagmitas que se han unido, están prácticamente desteñidas todas en un ocre, porque debían estar absolutamente pintadas con esos círculos, y es un lugar magnífico donde también ahí el magnetismo es especial. Igualmente hay un Wow. lugar en el castillo en el que tienes que acceder, y luego cuando te das la vuelta para salir, pues aparece una máscara de un caballo ahí maravilloso, que solo lo ves al salir. Es muy interesante esto porque en Altamira, precisamente en la cola de caballo también, tú las manifestaciones las ves cuando accedes a la cueva, no, las ves cuando sales y te llevas ahí el saludo impetuoso
de esos caballos, porque el caballo es el animal más representado en el arte rupestre. Es un animal psicopompo que ayudaba a llevar el alma de los difuntos al plano celestial, si quieres, y desde nuestro más remoto origen, ese caballo pues parece que ha cumplido una especial misión mística o trascendente que podemos observar ahí. Y luego, al lado, pues en la misma Impresionante. montaña del castillo, tenemos la Pasiega, que ahí sí que Sí. tenemos las dataciones más antiguas y curiosamente, en una especie de cuadrilátero que hay, que tiene esa datación de alrededor de 64 a 65 mil años, ahí también hay anomalía geomagnética. Y es muy bonito esto que te cuento, Luis, porque yo hice las mediciones antes de que se publicaran esas dataciones. Entonces yo digo, vale, aquí hay un lugar especial Ajá. y luego la sorpresa es cuando veo el artículo publicado con las dataciones tan antiguas, miro dónde es y oye, mira, si aquí este punto lo tengo marcado yo Sí, como sí, sí. especialmente significativo. Y eso, si nos gusta pensar que Sapiens no llegó hace 60.000 años allí, atención, hace un mínimo de 60.000 o 64.000 años. Quiere decir que esas pinturas pueden tener 64.000 años o 100.000, ¿vale? Es un mínimo de, por lo tanto, imagínate, si no lo hizo Sapiens porque os gusta pensar que no llegamos, alguien lo hizo, esos otros eran neandertales que eran casi como nosotros, así que yo estoy que neandertal tenía una mente simbólica muy avanzada, tenían lenguaje, tenían arte y eran prácticamente como nosotros. Pero esto da un debate aquí alucinante porque yo he visto a los paleoantropólogos, a los prehistoriadores en congresos prácticamente llegar a las manos discutiendo sobre si Neandertal sí, Neandertal no. Incluso te diré que cerraron la pasiega después de esa publicación para que nadie más accediera a aquello. O sea, bueno, en fin, es polémico, ¿eh? Es Qué realmente barbaridad, qué interesante. barbaridad. Sí. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Sí, sí, Oye, sí. la verdad es que eso es un tema absolutamente apasionante. Ahora cuando te escuchaba hablar, ¿no? Y decía, no, tengo lugares marcados, tal, me venía a la cabeza esa escena, ¿no? En la que Mulder iba casi pues con una especie de, con pintura, ¿no? Y directamente en la carretera o en distintos puntos en los que se había determinado que eran lugares especiales, pues por ejemplo, porque había desaparecido un coche y había aparecido 1000 kilómetros más allá. Bueno, pues en ese punto X, ¿no? Pues ¿cuántos lugares tendrá Rafa Balaguer con esas X que en el futuro, cuando la ciencia y la arqueología se interesen, se determinarán pues descubrimientos como el de la propia Pasiega, ¿no? Sí, Yo sí. tenía también intención, pero ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar para la próxima charla, de hablar de la arqueoastronomía. Es un Muy bien. tema maravilloso también. Aparte, lo dejaremos para otra ocasión porque este tema que hemos tocado hoy es tan importante, es tan desconocido por la gente y requiere de una asimilación porque es alucinante la magistral ponencia prácticamente que nos has dado sobre este asunto. Y para terminar, Rafa, te voy a hacer dos preguntas. Una va a ser la clásica y otra va a ser una enfocada a ti. Muy Rafa, bien. dime tres lugares del mundo que no hayas todavía examinado y que te gustaría pasar por ahí el aparato para determinar cuáles son las anomalías geomagnéticas que pueda haber. Tres lugares. Bueno, pues mira, a ver, mira, lugares en los que todavía no he estado haciendo esto es Egipto, Ujú. quizá todo esto, o sea, realmente si es un lugar paradigmático también, incluso con el punto de vista arqueoastronómico, Sí, sí, pues da señor. muchísimo que hablar y ahí pues me encantaría poder estudiar toda esa zona con el geomagnetómetro. Eso requeriría un viaje largo y bien preparado. Otro lugar muy interesante que me encantaría sería Gunung Padang, que está actualmente pues, Sí, Indonesia, ¿no? en Indonesia con mucha polémica, porque, bueno, cada vez más esa arqueología más ortodoxa, más tradicional, más conservadora, está viendo que lo que hemos comentado, que las cronologías no encajan, que eso parece ser mucho más antiguo de lo que pensábamos y ahí también encontraríamos estructuras megalíticas fantásticas y por supuesto
donde hay un megalito monumentalizando el lugar, sacralizando el lugar, ahí es muy probable que encontremos una anomalía geomagnética. Y si estamos hablando de cronologías, esta vez sí que son más sólidas, que nos están retrasando ese umbral tecnológico, arquitectónico de la humanidad, estamos hablando quizá de una cultura olvidada, pues quizá podríamos ir a buscarlo allí. Y otro lugar que me gustaría muchísimo y que sería también pues la labor casi te diría de una vida, oye, Nazca, todos los Oh, petroglifos wow. de Nazca, aquello tiene que ser increíble y allí sí que eso requeriría, a ver, esto por qué está exactamente aquí, ya no discutiendo qué puede significar o no, pero oye, a ver si hubiera alguna correlación entre algunas de las más significativas, esas famosísimas líneas de Nazca, ¿no? Con una anomalía geomagnética. Y eso serían pues 3 lugares que todavía no he visitado y que me encantaría poder visitar en el futuro. Sí, sí. Bueno, desde luego que son unos lugares alucinantes. Mira, yo te voy a decir uno que visité hace muy poco tiempo. Es una comunidad que vive más o menos a una horita de Turín, se llama Damanhur. Entonces, no sé si te suena esto de Damanhur. ¿Has oído hablar de No, ello? no, no. No. Pues vas a ¿Qué es esto? alucinar. Pues mira, es una comunidad esotérica que Uh vive -huh. en los alrededores de una montaña, para ellos es una montaña sagrada. Es un lugar donde pues convive gente que tiene especial sensibilidad, ¿no? Y en el interior de esa montaña hay una serie de túneles que unen los que le llaman los templos de la humanidad. Son 7 templos de una arquitectura absolutamente espectacular. Todavía estoy en fase de edición de los vídeos. Eh, y el lugar fue elegido especialmente por la sensación de especial energía que había en el lugar, un lugar tremendamente telúrico. Y lo que te digo, o sea, no es una comunidad de gente rara, no, es una comunidad esotérica al 100%, con sus ideas, ¿no? Y ahí tenemos esos templos de la humanidad y de verdad que todas las personas que han ido ahí con esa cierta sensibilidad o se han quedado o han quedado totalmente alucinadas, ¿no? Ya te daré más información de Damanhur. Para mí, uno de los Qué lugares bien. más espectaculares que he visitado. Mira, de hecho, hay que decir, yo colaboro con un programa que se llama Destinos Místicos, que está en Gaia. Rafa también hizo un programa, pues, por Montserrat, ¿no? Creo que les llevaste Sí, en sí, sí, sí. Cataluña, ¿no? Distintos Sí, sí, lugares. sí. El programa que hizo Rafa con Destinos Místicos ganó un Emmy, hay que Sí, sí, es decirlo. una maravilla. ¿Eh? Cuando me Bueno, llamó pues David Barsky, me quedé, sí. ¿cómo? ¿Hemos ganado un Emmy? Sí, 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 sí. O sea, para que Sí, sí. veáis lo interesante que es este tema y en países como en Estados Unidos, cómo se valora, sobre todo por lo desconocido. Bueno, pues yo le pregunté al productor, a David Barsky, oye, ¿cuál es el lugar más impactante en el que habéis grabado? Y me dijo, Damanhur. Y dije, ¿dónde? Damanhur, muy cerquita de Turín. Bueno, yo no tenía ni idea de que existía este lugar, ¿no? Sí, Fui sí, yo tampoco lo allí y conocía. me quedé totalmente alucinado. Ya te daré más información porque es un lugar para llevar el aparato y a ver qué te sale, y ver que es absolutamente espectacular. Y ya para terminar, Rafa, a ver, a Rafa Balaguer le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A qué tres Buah. personajes metes en esa cena contigo? Buah. Esto es una pregunta muy interesante, porque claro, ¿qué tres? ¿Qué tres? A ver, a ver. mm, Voy a empezar de fácil a más difícil, ¿no? A Ajá. ver, un personaje que para mí es importantísimo es Charles Darwin. Yo me iría a cenar con Charles Muy Darwin, bien, muy bien. ¿vale? Y me iría a cenar con, bueno, me iría a cenar con Charles Darwin y el capitán Fitzroy a bordo del Beagle, ¿vale? A cenar con ellos y a ver qué discusiones deberían tener a bordo de esa nave que facilita un cambio de cultura y paradigma pues absoluto del conocimiento de la humanidad sobre el lugar que ocupamos en la historia de la vida, esa maravillosa idea de la evolución de las especies, bueno, que es compartida pues con Alfred Russel Wallace, en fin, sus predecesores, pero bueno, Ujú. sí que Darwin recopila tal cantidad de pruebas científicas que sí que es absolutamente monumental su trabajo. Y yo una cena con Charles Darwin, pues sí que, sí que la querría haber hecho. Otro personaje, a ver, aquí sí que me voy a ir a la banda más astronómica y yo
pues Carl Sagan, el grandioso Carl Ajá. Sagan. Carl Sagan. Bueno, y mira, y así que te he dicho pues una pareja, ¿no? Que sería pues Darwin y Fitzroy, porque Fitzroy era tremendamente pues creyente, así que Darwin y Fitzroy debían tener sus más y sus menos, especialmente pues al final, ¿no? Y así pues como pareja, pues oye, ostras, señor Carl Sagan como grandioso astrónomo científico y sobre todo grandísimo divulgador, yo me pondría a cenar con Carl Sagan, pero también con Félix Rodríguez de la Fuente, con Anda. Vale, vale, los vale. dos a la vez, porque tanto uno como el otro para mí son los más grandes divulgadores de la ciencia de todos los Pues oye, tiempos, porque aún hoy te pones a ver los vídeos de Cosmos, los primeros de Carl Sagan, o te pones a ver El hombre y la Tierra y te quedas allí clavado, una absoluta maravilla. Y los terceros personajes, pues mira, no les podemos poner nombre, porque yo si tuviera una máquina del tiempo, yo me iría al Paleolítico, a esos santuarios rupestres, y me iría a ver a los chamanes, a las chamanas, porque me gusta recalcar lo de las chamanas porque en muchos casos vamos a poder intuir que eran mujeres las que atesoraban ese conocimiento. Tenemos algunos yacimientos en Francia en los que se han encontrado debajo de esas manifestaciones rupestres tan maravillosas, pues enterramientos femeninos. Así que bueno, o sea, que haya enterramiento en ese lugar, claro, no enterraron allí a una persona cualquiera. Y que esos enterramientos significativos empecemos a excavar, que son enterramientos de mujeres, pues la idea de la chamana me parece muy interesante. Y yo me iría a ese instante en el que nace la mente humana moderna, en la profundidad de las cuevas del castillo, la Pasiega, la misma Font de Gaume que he comentado antes, o Chauvet, por ejemplo. Hablabas antes de la diferencia entre las reproducciones y claro, eso, el lugar ya no lo tienes, ¿no? Pero sí que reproducciones muy bien hechas, como la cueva de Chauvet en Francia, que han reproducido toda la cueva, o sea, es algo único en el mundo, está toda la sí, sí, cueva sí. reproducida. Ahora tienes las nuevas reproducciones de Lascaux, que también están muy bien. En Marsella tienes la cueva de Cosquer, que ahí es una reproducción muy bien hecha a nivel pues técnico, pero oye, lo que han hecho es un poco un parque de atracciones, porque para que te hagas una idea, te desplazas por la cueva montado en una especie de vagoneta, como si Al, estuvieras al Indiana Jones, ¿no? a lo Indiana Jones claro, El templo maldito. es un poco extraño visitar la cueva con arte rupestre sentado en una vagoneta que va girando y con el audioguía que te va contando y tú allí, pero bueno, es un poco extraño, la verdad. Sí, 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 nada, Pero casi bueno, yo me te iría al escucho y da vergüenza Paleolítico ajena. también a cenar con ellos en ese instante maravilloso en el que se crea el arte como manifestación de una experiencia muy profunda. El arte rupestre es algo profundamente simbólico, nos habla, como he dicho antes, al oído en susurros de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que somos todavía hoy, y ahí está el origen de todo. Y mira, Luis, esto también es muy interesante porque me iría a ese instante y me gustó mucho una serie, ya que hemos hablado antes de una película, Ujú. pues una serie de ciencia ficción muy buena, muy interesante, recomiendo a todo el mundo que la vea, se llama Debs, Ajá. D-E-V-S, Debs, y habla un poquito de un horizonte cercano con la computación cuántica, estos temas tan apasionantes, tan interesantes. Y bueno, fíjate si se pudiera llegar a visualizar cómo eran esos primeros instantes en las cuevas, ahí se muestra un poquito de eso, ¿no? Y se muestra también, pues, esa humildad de la humanidad ante la naturaleza, en que la humanidad vivía refugiada en las cuevas y era el medio el que nos tenía absolutamente, pues, enjaulados, nos tenía atemorizados, nos tenía dominados. Los dioses Lo eran los anotamos. animales, era la fauna, era el mundo, era nuestro gran dios. Y actualmente estamos invirtiendo eso y ahora el gran dios falso pensamos que somos nosotros. Tengo un amigo, Jordi Serrallonga, tiene un libro, Dioses Sí, con pies de barro, sí, sí. pues somos eso, dioses con pies de barro, muy, muy, muy frágiles. Y la esperanza es que si éramos frágiles en la prehistoria y conseguimos sobrevivir, conseguimos avanzar como especie, pues intentemos no desperdiciar ese bagaje cultural científico que nos inculcaron los chamanes y las chamanas y hagamos algo bonito,
hagamos algo que sea digno de regalar también a esos extraterrestres con un posible contacto futuro. Oye, las pinturas paleolíticas, pero también quizá algo que hayamos hecho actualmente. Espero que podamos superar ese horizonte y que la humanidad supere su propio gran filtro y intentemos, por favor, entre todos no extinguirnos y mirar al futuro con optimismo. Pues que así sea. Rafa, mira, desde aquí vamos a mandar un saludo a Jordi Serrallonga, que estuvo hace unos meses por aquí hablando de En busca del Dr. Jones. Ah, muy bien, sí, sí. Hemos hablado de Gudum Padang, ¿no? Pues un Sí. abrazo a Miguel Labrador, uno de los mayores divulgadores de este tema que ha estado por allí, los ha estado examinando. Y Rafa, que tenía muchas ganas de traerte a Desafío Viajero. Ya hace unos años que nos conocemos, yo me quedé muy impresionado cuando me contaste lo que nos has contado hoy, ¿no? Y digo, "Oye, esto la gente lo tiene que conocer, hay que divulgarlo", porque cuando escuchamos cosas como las que nos has contado, nos damos cuenta de que por más que leamos, por más que nos informemos, por más que nos gusten estos temas, somos tremendamente ignorantes, ¿no? Y al final, gracias a lo que nos has contado hoy, vamos a saber un poquito más y seguro que miraremos no solo las estrellas, sino también los lugares que visitemos y, de una forma totalmente distinta y sobre todo tratando de sentir un poquito más. Rafa, muchas gracias. A ti, Luis, a todos los amigos y amigas por su atención. Y nada, oye, a seguir disfrutando de nuestra existencia, que estamos aquí por un tiempo limitado gracias a esas estrellas que, mira, los ancestros ya sabían que teníamos esa conexión cósmica eterna y a la vez pues tan frágil por lo limitado de nuestra existencia consciente. Así que bueno, pues oye, muchísimas gracias y ser felices y que aprendáis muchísimo y disfrutéis de ese conocimiento y por favor volver a los lugares ancestrales a recuperar ese pasado porque son lugares en los que podemos realmente trascender, son lugares que nos ayudan a trascender, a elevar nuestro espíritu, que nos transmutan nuestra existencia porque nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos y convertirnos en personas mejores y por supuesto tenemos que visitarlos para no dejar nunca de transmitir su mensaje, es decir, que somos seres conscientes del universo. Muy bien, aventureros, gracias por haber estado en el episodio de hoy de Desafío Viajero. Nos vemos en el próximo capítulo. Sed buenos y hasta la vista, amigos.